A continuación, profundizaremos en el llamado diagrama causa o efecto. ¿Qué es exactamente este diagrama? Pues es una herramienta de mejora de la calidad, es decir, una metodología que aplicada en una actividad, aplicada en una empresa de logística o en un proceso de logística nos va a ayudar a mejorar dicha calidad, a mejorar el cumplimiento de los requisitos establecidos, ya sean del cliente, de la propia empresa, de requisitos legales asociados con ese producto, etc. ¿Qué nos proporciona este diagrama? Pues una representación gráfica de la relación lógica que existe entre las causas y las subcausas de un efecto determinado, de una consecuencia. La relación que existe entre el origen del efecto. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿En qué consiste realmente aplicar este diagrama? Pues en determinar aquellas causas posibles que han dado lugar al efecto o a la consecuencia que vamos a estudiar. ¿Y para qué nos sirve? Porque una vez determinadas esas causas que nos están originando esos efectos, que posiblemente sean errores, desviaciones, incidentes, yo puedo determinar qué es lo que voy a hacer para eliminar el origen de esos efectos y, por tanto, estaré consiguiendo que no se produzcan y mejorar la calidad dentro de la organización. El diagrama causa-efecto o de Ishikawa también es conocido por el diagrama de espina de pez o de pescado. Se debe a la representación gráfica que tiene este diagrama. Como podéis observar, la estructura definida es muy similar a la espina de un pez. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de realizar o trabajar con esta herramienta o utilizar esta herramienta para conseguir la mejora de la calidad en una empresa de logística o en un proceso de logística dentro de una empresa que se dedica a cualquier otra actividad? Lo primero que debo definir es el objeto que voy a estudiar, ese efecto, esa consecuencia que se ha producido y que yo quiero estudiar para determinar cuál ha sido su origen, su causa. Eso lo haremos en la fase 1. Una vez establecido ese efecto de estudio, pasamos a la fase 2, que es la construcción en sí del diagrama causa o efecto. Para poder hacer esta construcción, lo que voy a determinar primero son las causas posibles que han originado ese efecto. Y su forma de representarlo gráficamente dentro de esa espina de pez que hemos visto antes puede realizarse de 3 formas o mediante 3 métodos diferentes. El primero de ellos es el que llamamos método de clasificación de las causas 5M. ¿Por qué se denomina así este método de clasificación de las causas a la hora de plasmarlas gráficamente en esa espina de pez? Porque lo que hacemos realmente es coger todas las causas que nos hemos podido imaginar que pueden provocar esa consecuencia y agruparlas en 5 grandes bloques, en 5 grandes áreas. Cada una de esas áreas se denomina por un término que comienza por M. De ahí el nombre del método de clasificación de causas de las 5M, porque hacemos grupos en función de esos 5 términos que comienzan por M. ¿Y cuáles son esos términos? Pues los veis en la diapositiva que os estoy mostrando. La maquinaria, la mano de obra, que sería la parte relacionada con el personal, el medio ambiente, el entorno en el que ha sucedido dicho efecto, dicha consecuencia, los métodos de trabajo utilizados asociados a dicha incidencia o dicho efecto y los materiales empleados en él. Veis que clasificamos por un lado las causas en esas 5 grandes áreas llamadas 5Ms y por otro lado definimos, concretamos el efecto que están provocando. En algunos casos hay autores que determinan que el método de las 5 causas realmente es de las 6 causas, añadiendo una ramificación más a esa espina de pescado, incluyendo un gran grupo que abarcaría toda la parte de medida. Aquí veis un ejemplo concreto de qué significa clasificar en función del método que hemos visto anteriormente. En este caso, el efecto, la consecuencia que se ha producido es que hemos transportado un material que se ha visto deteriorado, no ha llegado conforme a lo que se pretendía.
Analizando el porqué, analizando el origen de esa no conformidad o de esa incidencia, determinamos un montón de causas posibles. Y estas causas posibles las vamos a ir agrupando en función de las distintas áreas que hemos visto anteriormente, en función de esas 5 grandes M's. Si os fijáis en la parte superior de la representación, vemos en el área, en la clasificación de maquinaria, que el vehículo de transporte era inadecuado. En la parte de personal o medios humanos, lo que vemos es que el personal puede estar sin formación o sin la suficiente experiencia como para realizar el transporte correctamente y que esa mercancía llegue bien. En la parte inferior vemos las otras 3 ramificaciones dentro del método, que sería la parte del medio ambiente, el entorno. En este caso se ha definido que una posible causa de esa no conformidad, de ese incidente en el material, se deba a que el transporte se ha realizado con más temperatura de la que se debía. Imaginaros que estáis transportando una mercancía que pues puede caducar de alguna manera, y el hecho de que la temperatura sea más elevada puede provocar una proliferación de microorganismos mucho mayor y que finalmente se deteriore dicha mercancía. También tenemos la zona del material, el gran área de materiales. Por ejemplo, el plástico utilizado para el retractilado de los palets no es suficientemente grueso, no tiene suficiente micraje y se ha roto durante el transporte. Eso ha provocado pues, una caída del material y que por tanto se haya detectado esa incidencia en el material transportado. Y por último, en el último gran área de las 5 M's vemos que el método de colocación de la carga dentro del vehículo era incorrecto. Ventajas de este método, que podemos valorar un montón de posibles causas, con lo cual el estudio es mucho más exhaustivo. Además, podemos utilizarlo cuando no conocemos realmente el proceso del transporte en sí o del almacenamiento. También se concentra en el proceso y no solamente en el producto. No hemos trabajado solamente en detectar las causas del producto, sino que hemos estudiado dentro de o en todas las áreas adyacentes a ese producto donde se ha podido provocar ese origen de ese incumplimiento o de ese incidente. Las desventajas de este método frente a los demás, pues que en una sola rama tenemos identificadas muchísimas causas potenciales. Eso al final pues es un poco complejo y tedioso y cuesta definir cuáles son las más importantes, como veremos ahora. Además, tiende a concentrarse en pequeños detalles, en nimiedades, en vez de una causa un poco más global, más fácil de manejar. El método no es ilustrativo en cuanto a que no nos muestra cuál es un poco la organización del proceso en sí. Era una ventaja porque no necesitábamos mucha formación dentro del proceso para encontrar las causas, pero sin embargo a la hora de plasmarlo tampoco nos está dando mayor información sobre el propio proceso y podemos estar perdiendo posibles causas que se hayan visto involucradas en ese efecto. Una vez estudiado este método, vamos a pasar al siguiente método para la definición y la clasificación de las causas. Sería el método por fases del proceso. Aquí la representación ya abarca el proceso, por tanto, el conjunto de actividades que está interrelacionadas entre sí para lograr el resultado del proceso. En un ejemplo práctico vemos cómo en ese proceso de logística estamos contemplando la actividad de almacenamiento y la actividad de transporte. En el caso anterior nos limitábamos solamente a causas más relacionadas con el tema del transporte que con el propio almacenamiento, cuando es posible que el producto haya salido deteriorado del propio almacenamiento y se haya transportado así. Debido, o por lo menos, no va a ser por tanto una consecuencia del transporte, sino del almacenamiento. Ventajas de este método, que nos obliga a preparar un diagrama del proceso, por tanto ya tenemos más información de la sistemática global de la empresa. Se pueden descubrir otros problemas que en el caso anterior habían pasado desapercibidos porque no conocíamos realmente el proceso en sí. Permite que personas
que desconocen el proceso o que tienen poca información sobre él, pues al final adquieran ese conocimiento, puesto que la representación gráfica muestra las distintas actividades interrelacionadas dentro de este proceso. Como desventaja del método, bueno, pues al final, como la gente está bastante familiarizada, el personal que va a trabajar en esta herramienta está familiarizada con el propio proceso, igual está influenciada por esos hábitos creados y no son capaces de detectar las posibles causas o pierden parte de las causas potenciales que pueden generar ese efecto o esa consecuencia. Además, es complicado utilizarlo durante mucho tiempo porque lleva un mayor estudio, un mayor esfuerzo que el método anterior, por ejemplo, que hemos visto. Y además, bueno, pues en algunos casos podemos estar incluso repitiendo causas asociadas a una actividad u a otra, por lo que el trabajo es más complejo, más tedioso. Una vez estudiado el segundo método, vamos a pasar al tercer método que os indicaba para la definición de las causas. Este es el método de enumeración, estratificación de las causas. ¿Cuál es el objetivo? Pues agrupar en pequeños estratos, bien numerando o por tipología, por concepto, las distintas causas, de tal forma que elevamos un poco el estudio, no bajamos tanto al detalle y es más fácil de estudiar de forma global cuál es la causa más importante o más probable también para generar el efecto ocurrido. En este caso, ponemos como efecto el porcentaje de conservación del producto en el almacén, cuánto producto del total se conserva correctamente en el almacén, y vamos a averiguar cuáles son las causas que están detrás de esa conservación. Agrupamos en función de las 5 M's del método inicial y dentro de cada una de las ramas estratificamos en términos más pequeños, en subcausas, pero no bajamos al detalle de cada una de ellas. Ventajas de este método, que proporciona un agrupamiento claro de las causas, que es menos complejo que el que estábamos viendo anteriormente, en el que tenemos todas las causas por analizar, aquí ya las tenemos agrupadas y por tanto vamos a decidir sobre esa agrupación y luego ya bajaremos al detalle. Las desventajas, que podemos dejar de contemplar alguna causa potencial porque tratamos o trabajamos con las causas a un mayor nivel, a menos profundidad, que se requiere un mayor conocimiento del producto o del proceso en sí para luego poder hacer esas agrupaciones en estratos o numeraciones, y que además puede ser difícil definir subdivisiones principales. Bien, una vez que hemos definido las causas y hemos determinado el método por el cual las vamos a clasificar, agrupar y representar en esa espina de pez, vamos a pasar a la fase 3. La fase 3 es la del análisis de la relación causa-efecto. Ahora vamos a estudiar esas causas posibles que hemos determinado. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles de ellas son las más probables, las que pueden llevar con mayor probabilidad a ese efecto o a esa consecuencia. Una vez determinadas las más probables, de entre esas más probables vamos a elegir las más importantes. Y finalmente comprobaremos que esas que hemos elegido como más importantes son realmente las causas que han originado el problema. Vamos de unas causas muy globales a ir centrando nuestro estudio, nuestro esfuerzo en las causas que realmente ya no son potenciales, sino que van a ser reales y las comprobaremos finalmente. En este sentido, primero determinamos, como os comentaba en el paso anterior, las causas más probables, jerarquizamos dentro de esas causas cuáles son las más importantes y verificamos que esa primera causa más importante es realmente la que ha provocado ese incidente. Una vez que conocemos este resultado, esta información, ya somos capaces de determinar cómo mejorar la empresa, puesto que ya conocemos el origen del incidente. Eliminando ese origen del incidente, conseguimos que el incidente no vuelva a ocurrir o no se repita directamente. Por tanto, esta herramienta de diagrama causa-efecto, Ishikawa o espina de pez nos ha ayudado a mejorar la calidad, a mejorar el cumplimiento de los requisitos dentro de la organización.